Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero me escuchan y segundo tienen a la vista la presentación Señor, que dice estimación indirecta. sí, señor, Muchas gracias. mucho gusto. Bueno, si les parece, vamos a empezar. Esto que sale así, la cara iluminada y no iluminada, es porque hay un gran sol aquí cerca de mi oficina. Recordarán que en la clase anterior vimos la introducción a objeto y cuantificación de la obligación tributaria. En esa primera parte vimos dos métodos de determinación de la obligación tributaria, a saber, la estimación directa o base cierta. Estimación directa es la expresión que se usa sobre todo en Europa. Base cierta es la estimación que se usa sobre todo en América Latina. Vimos también estimación objetiva. Y ahora nos quedó pendiente ver estimación indirecta o base presunta. De nuevo, indirecta es la expresión que se usa en España y base presunta la que se usa en América Latina. Dice el artículo 53 de la Ley General Tributaria Española que la estimación indirecta tiene carácter subsidiario. ¿Qué quiere decir subsidiario? Que la principal, la ordinaria, la habitual, es la estimación directa. Y está condicionado pasar del método directo al método indirecto a que se cumplan ciertas circunstancias. Por ejemplo, que no se haya presentado declaración o que las declaraciones sean incompletas o inexactas, o que el contribuyente oponga resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación del inspector, o bien que haya un incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales. ¿Qué quiere esto decir? Que vendí 100 pero solo registré 50 en la contabilidad. O también por la desaparición o la destrucción de los libros o registros o los justificantes. En España se usa mucho esta expresión justificantes, que en Costa Rica se llama comprobantes, los que justifican una determinada cantidad, los que comprueban una determinada cantidad, y en la jerga más popular, facturas. Nótese que, si bien las primeras circunstancias o las primeras causales para pasar de la estimación indirecta a la estimación directa pueden tener cierto carácter de imputable al contribuyente, o sea, que no haya presentado la declaración. ¿Y por qué no la presentó? Pues porque no le dio la gana. O bien que la declaración sea incompleta o inexacta, pues denota una cierta falta de interés o de diligencia en la presentación de esa declaración. La resistencia, obstrucción o excusa a la actuación inspectora, a la actuación del inspector, que en Costa Rica llamamos casi siempre auditor fiscal, pero es lo mismo, en España inspector fiscal, en Costa Rica auditor fiscal. Ya no es solo una actitud negligente, sino más bien una deliberada intención de estorbar el trabajo de la administración tributaria. Y el incumplimiento sustancial, pues podría ser culpable o no culpable, pero normalmente es culpable, porque uno debería tener o la habilidad para hacer esos registros contables personalmente, o bien contratar a un contador que los haga por uno. No obstante, el último de las causales o de las circunstancias dice que no, ese tránsito de la estimación directa, método principal, a la estimación indirecta, método auxiliar o subsidiario,
También puede ser por motivos que no sean imputables al contribuyente. Por ejemplo, la desaparición por fuerza mayor de los libros, de los registros o de los justificantes. Podría suceder, por ejemplo, ahora que se lleva la contabilidad por medios informáticos, que se meta un virus y que corrompa esos archivos y que eso no se pueda salvar. O bien que caiga un rayo y como son archivos electromagnéticos, esos registros o libros se echen a perder. Lo que quiero decir es, con esta última circunstancia, es que aunque el método principal, el que mejor mide la capacidad económica, el que mejor mide la ocurrencia del hecho generador, es la estimación directa. La estimación indirecta es cuando no se puede acudir a ese método directo. Algo parecido a la Ley General Tributaria Española dice en nuestro artículo 124 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Dice en nuestro artículo, estimación de oficio. En este contexto, oficio lo que quiere decir es base presunta, estimación indirecta. Si la administración considera que la declaración es falsa, ilegal o incompleta. Noten que, aunque antes hemos dicho que la base presunta y base cierta son una terminología más propia de América Latina, no solo no es incompatible, sino que a veces se utiliza la terminología propia de otras latitudes. Por ejemplo, dice nuestro Código Tributario, la base imponible se determinará en forma directa, por conocimiento de la materia imponible, o mediante estimación, si los elementos conocidos solo pueden presumir la existencia y la magnitud de aquella. De tal manera que esa estimación de nuestro Código Tributario equivale a la estimación indirecta de la Ley General Tributaria Española. Sin romper con el esquema español, sino reproduciendo ese mismo esquema, nuestro Código Tributario dice que la estimación es cuando los elementos conocidos permiten presumir. Por eso se llama base presunta. Recuerden ustedes de su clase de introducción al estudio del derecho que las presunciones son tener por cierto algo que no se conoce a partir de la prueba de algo que sí se conoce. Se conoce A y es una consecuencia normal de A, B. Casi siempre que haya, sucede B. Casi siempre que haya, hay un nexo causal que permite presumir B. En las presunciones humanas, presumptio hominis, lo que hay son indicios extraídos de la conexión de ciertos hechos que por esa conexión lógica permite tener por probados hechos que no están probados. Esa conexión lógica, ¿de dónde deriva? Deriva de la experiencia, deriva del modo normal de suceder las cosas en la realidad. Ejemplo. Una casa nueva y bien construida, y esto que sigue es una pregunta, ¿amenaza ruina? Adel, ¿puedes contestar mi pregunta? Una casa nueva y bien construida,
amenaza ruina? Pues creo que no, Ok. ¿Por qué crees que no? porque está bien construida. Ok. Sin embargo, o sea, de acuerdo con eso se llama una presunción, porque está bien construida, porque está nueva, no amenaza ruina. Hay una experiencia. Adel respondió a la pregunta a partir de su experiencia. Pienso que no. Ahora, esas presunciones hominis, presunciones del hombre o del ser humano, permiten prueba en contrario. Podría suceder que haya un deslave, que se haya venido una parte de la montaña, o que se haya falseado los cimientos, por ejemplo, por las lluvias intempestivas que hayan sucedido. Y entonces, aunque la casa esté nueva y bien construida, es posible que sí amenace ruina. La experiencia nos dice no, pero admite prueba en contrario. ¿Se entiende lo que quise decir? Adel, ¿estás de acuerdo con lo que dije? Sí, profe. Gracias. En el derecho romano existía la presunción de que el hijo de la viuda, nacido dentro de los 9 meses de fallecido su marido, se reputaba, se presumía hijo del difunto marido. ¿Se entiende la presunción? Sí, profe. Si nació dentro de los 9 meses, es hijo del romano del romano viudo. ¿Admitía prueba en contrario? Bueno, pues sí, pero era difícil esa prueba en contrario, pues porque normalmente si la viuda permítanme la expresión, se portaba mal, seguramente no iba a dejar testigos, seguramente no iba a dejar pruebas, seguramente no iba a haber formas razonables de probar que el hijo no era hijo del romano que se murió de la pena porque se enteró de la traición de su mujer. No obstante, supongamos que el romano era un legionario. Si había ido un año antes a las Galias o a Siria o a alguna de las provincias romanas y su esposa se había quedado en Roma. Y el legionario murió en batalla después de haber estado un año fuera de Roma mientras que su esposa no salió de Roma. Obviamente, ahí se rompía la presunción porque se rompía la conexión entre el hecho probado, el legionario estaba fuera de Roma, con la consecuencia que establecía la ley, es hijo del romano. ¿Se entiende el razonamiento? ¿Se entiende por qué debe haber un nexo lógico, que el nexo lógico se puede romper, se puede probar en contrario? Adel, te toca responderme. Profe, sí se entiende. Ok. Cuando Napoleón estaba haciendo el Código Civil francés, le explicaron esta presunción del derecho romano. Y Napoleón, en un giro muy característico de la dictadura que ejercía, dijo, pues en el Código Civil francés, la presunción no van a ser 9, sino que van a ser 10 meses. Y además no se admite prueba en contrario. No va a ser una presunción homini, sino una presunción iuris et de jure, una ficción.
Y explicaba Napoleón por qué es más importante para un francés saber quién es su padre que saber quién es su padre. Con toda la contradicción que puede haber en esa frase que acabo de decir. En las presunciones absolutas o en las presunciones a veces llamadas legales, en las presunciones que no admiten prueba en contrario, el legislador deliberadamente ignora la conexión entre el hecho A, el hecho causal, y el hecho B o hecho presunto. No le importa que haya una conexión lógica o que no la haya, o que más bien haya una conexión lógica en contrario del hecho presunto, sino que declara por la autoridad que tiene el que emite las normas, declara por la autoridad en contra de la experiencia, en contra del real saber o entender del operador del derecho. ¿Se entiende que son las presunciones iuris et de iure? Sí, profe. Gracias. El derecho está lleno de presunciones. El juez no tiene por probado todo. Si ustedes ven una sentencia, a lo mejor hay un elenco de hechos inmenso, de los cuales se tienen, hay 50 hechos, de los cuales se tienen por probados o considera probados el juez 4, 5, 10 de aquellos 50. Y los otros se presumen porque el ir probando todos los elementos del razonamiento se vuelve un ejercicio fatigoso y un ejercicio estéril y un ejercicio de nunca acabar. La casa es nueva y bien construida. Pruébeme que estaba nueva. Bueno, pues está nueva. Aquí está la factura. Pruébeme que la factura fue emitida en la fecha correcta. Bueno, aquí está la prueba de que fue emitida en fecha correcta. Pruébeme que la factura no fue emitida más de 2 años después de que se construyera la casa. Bueno, aquí está la prueba de que no se construyó más de 2 años de la prueba de la factura de que se construyó la casa. Y así ad infinitum. Por eso en el derecho existen las presunciones, porque llega un momento en que ya no es razonable ir probando todos los elementos del razonamiento. Solo hay que probar aquellos que producen en el operador del derecho una disyuntiva. Si A la consecuencia es B, si C la consecuencia es D y B y D son incompatibles entre sí. El derecho tributario no es la excepción a las presunciones. Más bien, las presunciones han crecido desmesuradamente al ámbito del derecho tributario, al alero del derecho tributario. Dice en nuestro artículo 124 del Código Tributario que deben darse algunas circunstancias habilitantes para pasar a base presunta. La base cierta es la principal, la base presunta es subsidiaria, y para hacer el tránsito de la principal a la subsidiaria se necesita acreditar que el contribuyente no tiene libros de contabilidad o registros, o que no tiene los documentos justificativos. Los documentos justificativos son las facturas, los comprobantes que dan origen a un registro contable, o que la contabilidad es irregular, defectuosa o tiene un atraso superior a 6 meses. El reglamento de procedimiento tributario, que antiguamente era el Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, ya derogado, el que lo sustituyó es el Reglamento de Procedimiento Tributario, dice que la administración deberá demostrar y motivar la existencia de alguna de las circunstancias o causales de los artículos 124 y 125b del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Esto es, no puede pasar a la base presunta sin demostrar, sin motivar, esta contabilidad es irregular por esta y estas razones. O llegué yo a auditor fiscal y revisé la contabilidad y la contabilidad tiene un atraso superior a 6 meses. O no hay libros de contabilidad o los registros de contabilidad no están debidamente asentados, sino que hay graves discrepancias entre lo que dice la norma y la ciencia contable respecto de lo que consta en el libro contable. Debe motivarse, y si no se motiva, el acto administrativo de determinación de la obligación tributaria es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque le falta el elemento motivo, como ustedes recordarán de su curso de Derecho Administrativo. Voy a cambiar de pantalla y voy a tratar vamos a darle descanso a Adel y le vamos a pedir a Christopher, ¿nos escuchas? Christopher Bonilla. Hola, profe, aquí estoy. Gracias. ¿Tienes a la vista la pantalla? Sí, por supuesto. Ese es el artículo 116 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ok. En sus funciones de fiscalización, la administración tributaria puede utilizar como elemento para la verificación y, en su caso, para la determinación de la obligación tributaria de los contribuyentes y de los responsables a los registros financieros, contables y de cualquier índole que comprueben las operaciones efectuadas. Pausa. Ese inciso ¿a qué clase de método de determinación de la obligación tributaria se refiere? ¿Te acuerdas que hay 3 métodos? Base cierta, base presunta, estimación objetiva. ¿Cuál de esos 3? Yo diría que es base cierta, profe. Excelente. ¿Por qué es base cierta? Porque puedo medir directamente el hecho generador con base en lo que dice el registro contable, en los registros financieros o en los registros de cualquier otra índole que comprueben las operaciones efectuadas. Ejemplo, yo le vendo mi automóvil a Christopher. Se lo vendo, por poner una cifra, en 10 millones de colones. Y en la escritura dice, José María Oriamuno le vende a Christopher Bonilla, quien acepta la venta, el vehículo tal y cual por la suma de 10 millones de colones. Cualquier otra índole de ese inciso A puede ser la escritura de compraventa. En la medida en que el registro financiero, el registro contable o de cualquier otra índole refleje la realidad, coincida con la operación grabada. ¿Se entendió, Christopher? Sí, profe. Ok. Siguiente inciso, por favor. A falta de tales registros de documentación o de ambos, o cuando a juicio de la administración estos sean insuficientes o contradictorios, se debe tener en cuenta los indicios que permitan estimar la existencia y medida de la obligación tributaria. Sirven especialmente como indicios
el capital invertido en la explotación. Pausa, El volumen- pausa. ¿Por qué el capital es indicio de la obligación tributaria? Se vale batear, no es necesariamente decir la respuesta correctísima, la que se te venga a la cabeza siempre y cuando la hayas pensado un poquito. ¿Por qué el capital invertido en la explotación es indicio de la existencia y medida de la obligación tributaria? Tal vez porque, bueno, puede ser que estos den como la posibilidad de estimar. Sí, digamos, el inciso A dice que los registros financieros y contables, entonces tal vez esto se pueda de alguna manera estimar tomando como base capital invertido, no sé, se me ocurre tal vez. Ok. Voy un pelín en tu ayuda. Supongamos que yo tengo $50,000 y lo invierto en un negocio. Y por las razones que sean, no tengo registros financieros contables ni de otra índole que digan cuánto rindió esa explotación. O sea, invertí $50,000, pero la contabilidad no me permite decir si me gané $2,000 o $5,000 o $10,000 o $25,000 o me gané el 100% de lo que invertí, es decir, otros 50,000. No lo permite la contabilidad. ¿Cómo sabe el auditor a partir del capital invertido cuánto fue el rendimiento? ¿Cómo puede presumir de cuánto fue el rendimiento? Dije que iba a ir en tu ayuda. Claro, por varias vías. Una primera, si el inversor de $50,000, en lugar de invertirlos en un negocio, en una explotación, los mete al banco, el banco le paga, no tengo la menor idea, pero vamos a suponer el 6% anual. Entonces, el auditor fiscal puede decir, bueno, este señor lo invirtió en el negocio, corrió riesgos, porque tenía o esperaba un rendimiento de al menos el 6%. Porque si no esperaba, si esperaba el 5%, si hace sus números y piensa que el negocio le va a rendir el 5%, ¿para qué se va a meter en el negocio? Mejor lo mete en el banco pasivamente y le pagan sus intereses peso sobre peso al terminar el año. Entonces, por lo menos el 6%. ¿Se entendió, Christopher? Sí, queda claro, profe. Okay. También podría decir, si Christopher invierte, vamos a decir, ¿te gusta el surf? ¿El qué, perdón? ¿Te gusta surfear? No, profe, no soy una persona muy, muy atlética en general. Bueno. ¿Qué te gusta? Me gusta la música, soy músico. Muy bien, eso me gusta. Supongamos que querés hacer una explotación de un grupo musical. O sea, con 2 o 3 compañeros querés hacer un grupo musical y cada uno pone $10,000. Y como los músicos son artistas, quizás no se preocuparon mucho por los temas de registros contables y financieros. Entonces, cuando llega el auditor fiscal, le pregunta a Christopher, ¿dónde están tus facturas? No las emití. ¿Y dónde están tus registros contables? No los tengo. Igual a los 3 compañeros que hacen el grupo. Entonces, el auditor podría decir, este grupo, ¿qué tipo de música te gusta, Christopher? De todo un poco, en realidad no tengo como un género definido.
me gusta mucho el rock, Ajá. la música latina, por ejemplo, no sé. Digamos que va a ser un grupo de rock latino. ¿Te parece? Sí, está bien. Ok. El auditor fiscal podría decir, el grupo de Christopher y sus amigos tenía invertido, eran 3 amigos, invirtieron cada uno $10,000 y por tanto el capital invertido es de $30,000. Christopher y sus amigos no tienen contabilidad y no sabemos cuánto ganaron. Pero hay otro grupo de rock latino que invirtió, por ejemplo, $70,000. Es un grupo, dijéramos, más consolidado, que tiene más tiempo de estar en el mercado. Y ese grupo de $70,000 que yo, administración tributaria, conozco sus registros contables, sé que ganaron un 12% en el año. Entonces, si ellos invirtieron 70 y Christopher y sus amigos invirtieron 30, pero obtuvieron un rendimiento del 12 los primeros, podría el auditor decir, bueno, Christopher y sus amigos obtuvieron un 12% sobre los $30,000 que invirtieron. ¿Te parece el indicio? ¿Te parece razonable ese razonamiento del auditor, Christopher? Sí, sí. Ok. Supongamos, excelente respuesta. Supongamos que no te parece. Supongamos que digas, no, está loco, usted me está comparando con un grupo muy consolidado, un grupo que ya tiene 10 años de estar en el mercado, que es más conocido, que no tiene que invertir tanto en publicidad. Nosotros apenas estamos empezando. No tuvimos operación todo el año, sino que empezamos en junio, cuando empezó a haber menos restricciones por la pandemia. Usted me está aplicando un porcentaje que es anual, 12%, y yo la verdad es que no operé todo el año. Y además de estos últimos 6 meses, 3 hemos estado en restricción después de las 9 de la noche, que es cuando los grupos de rock latino hacen la mayor parte de sus ingresos. ¿Qué es todo este razonamiento para contradecir la presunción? ¿Qué te parece, Christopher? Bueno, yo creo que ya contextualizándolo en la pandemia cambia un poco, ¿verdad? Claro que cambia. No tienes registros contables, por tanto no tienes pruebas directas en contrario, pero tienes pruebas indirectas en contrario. ¿Cuál prueba indirecta tenés? El decreto de restricción emitido por el gobierno. Estos 3 meses no pude hacer ni un 5. En mi primer contrato para tocar en una fiesta fue en junio, es decir, pruebo que no indirectamente, que no me pueden aplicar un porcentaje de rendimiento anual porque no tuve operaciones de enero a mayo. Son pruebas indirectas. Esto es frente a la presunción, contra la presunción. Yo puedo probar contra el resultado, contra el hecho presunto, o puedo atacar el nexo lógico que hay entre el hecho probado y el hecho presunto. Te interrumpí, Christopher, cuando sirven especialmente como indicios el capital invertido. ¿Quieres seguir, por favor?
el volumen de las transacciones de toda clase e ingresos de otros periodos, la existencia de mercaderías y productos, el monto de las compras y ventas efectuadas, el rendimiento normal del negocio o la explotación objeto de la investigación, o el de empresas similares ubicadas en la misma plaza, los salarios, el alquiler del negocio, los combustibles, la energía eléctrica y otros gastos generales, el alquiler de la casa de habitación, los gastos particulares del contribuyente y de su familia, el monto de su patrimonio y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la administración tributaria o que ésta reciba o requiera de terceros. ¿No te llama la atención que el alquiler de la casa de habitación de Christopher sirva para saber cuál fue la obligación tributaria de Christopher? ¿Cuál es el nexo lógico entre alquiler y monto de la obligación tributaria? Yo diría que a mayores ganancias, poder adquisitivo, por así decirlo, puedo pagar un alquiler mucho más alto. Claro, claro. Me gusta el razonamiento. Es decir, que si pagaste de alquiler, vamos a suponer una suma, 1.200.000 colones, 100.000 colones mensuales, es lógico que tu actividad productiva sea superior a 1.200.000 colones. Porque si no, no hubieras podido pagar el alquiler de tu casa de habitación. Y lo mismo se puede predicar de los gastos particulares del contribuyente y de su familia. Suponiendo que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, un costarricense gasta algo así como 500.000 colones mensuales en transporte, alimentación, comida, ropa, educación. Deberíamos decir que si tenés una explotación, un negocio, por lo menos deberías ser capaz de subvenir a tus gastos particulares. ¿Cómo se prueba en contrario? Podrías decir, Christopher, bueno, es que yo vivo con mi abuelita, no tengo alquiler de la casa de habitación. Y tengo una subvención para estudiar, por tanto no tengo gastos de educación. Y no tengo gastos de transporte porque en la pandemia me quedé todo el año en mi casa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Son elementos racionales, son elementos si A, entonces B, un nexo lógico, si A, entonces B, pero que admiten prueba en contrario. Se puede probar en contrario, no son absolutos. Lo que sí es cierto es que es más complicado probar en contrario una vez que no tengo lo que dice el inciso A, los registros financieros, contables o de cualquier otra índole que comprueben las operaciones efectuadas. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, profe, todo claro. Gracias, Christopher. Vamos a cambiar de pantalla otra vez. ¿Estamos en rentas presuntivas? Sí, profe. Excelente, gracias. ¿Leyeron el artículo que les pedí, por favor, que leyeran? El artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sí, también, profe. Gracias, Sofía. Muy amable. Recuerdan que el artículo 13 dice que algunos
de los profesionales que ahí están, los médicos, odontólogos, arquitectos, los abogados, que no presenten declaración de impuestos sobre la renta o que no registren sus operaciones en los libros contables o que no emitan comprobantes fehacientes y timbrados. Ya el timbre en las facturas no se estila, lo que se estila es que la factura sea un comprobante electrónico. Se presume que obtienen una renta neta equivalente a 335 salarios base. Subrayemos, la renta es neta, no es bruta, neta, ya no hay gastos que deducir. Equivalente a 335 salarios base. ¿Alguien sabe a cuánto equivale un salario base? Ignacio, ¿sabes cuánto equivale un salario base? Profe, tengo entendido que está alrededor de 400,000, pero no sé exactamente cuánto. 462,200 Ah, ok. en este año 2021. ¿Cuántos son 335 salarios base entonces? ¿Tienes una calculadora a mano? Sí, profe, ya voy a sacarlo. Son 288,770,000 colones, creo. Bueno, yo tengo una suma diferente, pero la verdad es que hice muy rápido esas cifras. Según yo, son 154 millones. Ok. El salario base es el que corresponde a un oficinista 1 del Poder Judicial, es decir, 462,200 en este año. Perdón, es que puse 862,000 colones. de salario base. Sí. Ok. ¿Qué quiere decir este artículo 13? Quiere decir que el que no presentó la declaración, o no registró sus operaciones, o no emitió registros contables fehacientes, tiene una renta neta presuntiva de 335 salarios base, es decir, de 154,837,000 colones. Si le aplicamos la tarifa del impuesto sobre la renta, de esos 154, los primeros 3,742,000 son un mínimo exento, no pagan nada, pagan 0%. Entre 3.7 y 5.5 millones pagan el 10%. De 5.5 a 9.3 paga el 15%. De 9.3 a 18.6 paga el 20%. Y el exceso de 18.6 millones son tasados con un 25%. En otras palabras, lo que dice ese artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es que el contribuyente que no presentó la declaración o no emitió comprobantes o su contabilidad es calificada de fraudulenta, tiene un impuesto de 36,655,350 colones. ¿Qué les parece este cuadrito que tienen a la vista? ¿Quieren hacerme algún comentario? Adelante, Ana.
no se animó a contar. Y es muy excesivo, profe. El último, ¿Por qué? ¿Por qué? comparado con los que están arriba, digamos. Es bastante excesivo. Ok, Desproporcional. ok, Pero, está bien. pero el último, más que todo. Sí, sí, bueno, el último es el impuesto que es la suma de todas las tarifas, ¿verdad? Del mínimo exento, del 10, del 15, del 20 y del 25. O sea, 336 millones es la suma de todas las... No, sí, los pero yo tipos. digo el de 34, digo el de 34, ese me parece desproporcional a los que están arriba de eso. Ok. Pero ¿te parece razonable que si yo no presento la declaración tenga que pagar 36 millones de colones de impuesto? Pues eso es como más que todo para ponerle una medida y que se apuren, digamos, pero no es como proporcional, es como irreal. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que entre el elemento base y el elemento presunto, elemento base, no emitir la declaración, no emitir factura, etcétera, y el elemento presunto, 154 millones de renta neta presuntiva, tiene que haber algún nexo lógico? ¿Te parece que lo hay? No, la verdad no. No hay ningún elemento lógico. O sea, sería razonable decir, este señor tiene la misma, supongamos que es un abogado, tiene los mismos ingresos que los demás abogados que sí presentaron su declaración, o que el promedio de los otros abogados. O este señor que no presentó su declaración o que no emitió las facturas, debería ganar, pues no sé, el promedio que dice el Colegio de Abogados que gana un abogado, supongamos que es su primer año de ejercicio, bueno, su primer año después de graduado. Yo creo que, como bien dijo Luis, una presunción tan alta tiene una intención punitiva, de castigo. Y desde ese punto de vista es una sanción impropia. ¿Qué quiere decir impropia? Es una sanción que se impone sin el procedimiento para sancionar. Esto es saltándose las garantías constitucionales de quien ejerce el poder punitivo del Estado. Esa presunción no pretende acercarse a la realidad económica, sino que pretende castigar, además de la multa que le van a imponer, pretende castigarlo con un impuesto que en realidad no es impuesto, es una multa. O sea, ¿cuál es la psicología detrás de ese artículo 13? El castigo me puede salir tan caro que mejor no corro el riesgo. Pero eso, estrictamente hablando, no es una presunción. Por lo menos no es una presunción que siga el parámetro nexo lógico entre el hecho base con el hecho presunto. Pasemos a otra materia que son los tipos de gravamen. Y en lugar de hacer el descanso ahorita como correspondería, me voy a extender unos minutos para poder cerrar este tema. Los tipos de gravamen son la cifra, el coeficiente, el porcentaje que se aplica a la base para obtener la cuota. Base imponible por tipo igual cuota. Pueden ser específicos, $1.08 por caja de banano. Pueden ser porcentuales, 13% de impuesto al valor agregado. Puede aplicarse a cada unidad o a un conjunto de unidades o a un tramo. Cuando se aplica a un tramo,
Esto es un tramo. Un tramo es de 0 a 3, de 3 a 5, de 5 a 9, de 9 a 18 y por encima de 18. Generalmente en la legislación española eso se llama tarifa, conjunto de tipos. En Costa Rica el Código Tributario más bien utiliza la expresión escala. El tipo de gravamen puede ser proporcional, esto es que permanece constante aunque la base varíe. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado es 13% siempre. Si compro 10 colones, 13%. Si compro 1000 colones, 13%. Si compro 10 millones, 13%. O bien puede ser progresivo, lo que significa que a un aumento en la base corresponde un aumento más que proporcional en la cuota tributaria. Pregunta de examen, ¿qué es progresividad? Progresividad es que a un aumento en la base corresponde un aumento más que proporcional en la cuota, y como base por tipo igual cuota, para que el aumento en la cuota sea más que proporcional, quiere decir que el tipo tiene que ir aumentando conforme aumenta la base. En la progresividad por escalones, como el ejemplo de impuestos sobre la renta que les puse, se puede poner o buscar o calcular un tipo medio, que es el total pagado entre la base imponible. Por ejemplo, en este ejemplo de impuestos sobre la renta del año 2021, este señor tiene, o esta señora tiene, una renta neta de 72 millones de colones, perdón, bruta, una renta bruta. Tiene gastos deducibles del 25%. ¿Se acuerdan que dijimos que ese 25% es sin comprobantes? Está en el artículo 8, inciso S de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y es un ejemplo de estimación objetiva. Mientras todo el cuadro es de estimación directa o base cierta, porque estamos partiendo de que la renta bruta está reflejada en los registros contables de este contribuyente y en los comprobantes, en las facturas. A pesar de que todo es base cierta, hay un elemento de estimación objetiva que es sin comprobantes, sin facturas, puede deducir el 25%. 72 menos 18, renta bruta menos gastos deducibles, es la renta neta. 54 millones. A esa renta se le aplica una escala, un conjunto de tipos. En la terminología española se le aplica una tarifa. En la terminología costarricense, unas tarifas, un conjunto de tarifas. Estos que ya habíamos mencionado, ¿verdad? De 0 a 3,7 millones, de 3,7 a 5,5, etcétera, etcétera. Y a esta persona le corresponde pagar un impuesto sobre la renta de 11.446.100 colones. ¿Quién tenía calculadora? Ignacio, ¿eras tú o era Luis el que tenía una calculadora? Era yo, profe. Yo también, profe. Bueno. Puedes dividir 11.446.100 entre la renta neta, el subtotal de impuestos sobre la renta entre la renta neta. Voy.
Sería 0.212, profe, me salió a mí. Ok. Es decir, 21%. Sí, 21%. Ok. Entonces, uy, aquí había alguien en el chat que quería decir alguna cosa. Ana, que tiene problemas con el micrófono. Bueno, perdón por haberte hecho la pregunta. Y dice, ¿por qué se estableció ese número de 335? No sé. Capricho del legislador. Arbitrario, es una suma completamente arbitraria. Finalmente fue lo que dijimos, que esos 335 salarios base son, no tienen ningún viso de racionalidad. Perdón porque hasta ahora vi tu mensaje, Ana. Bien, ese tipo medio, 21,2 me dijiste, ¿verdad, Ignacio? ¿O fuiste Luis? No, ya no Sí, me... profe, 21,2. 21,2 es el tipo medio. Vean que hay un tipo de 0, un tipo de 10, un tipo de 15, un tipo de 20, un tipo de 25. Pero a 54 millones de renta neta le corresponde un tipo medio, un tipo promedio de 21,2%. Hay una escala o una tarifa, grupo de tipos progresivos, porque la primera parte está en 0, aumenta la base imponible y el aumento hace que el tipo pase a 10. Hay otro aumento y más que proporcionalmente pasa a 15, otro aumento y pasa a 20, otro aumento y pasa a 25. Eso es progresividad. Comparémoslo hasta esta línea, hasta estos 11 millones, 11.446, 11.446.100. Estamos en impuestos sobre la renta. Pasemos a cuotas de seguridad social. Las cuotas para un independiente son fijas, son proporcionales. No importa cuánto suba o deje de subir la base imponible, el tipo es el mismo. 10,69 del seguro de enfermedad y maternidad y 8,09% para el seguro de invalidez, vejez y muerte. Esto es la suma de ambos seguros, 18,78%. El tipo o el conjunto de tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas es progresivo. El tipo de las cuotas de seguridad social es proporcional. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, profe. ¿Lo puedo preguntar en el examen sin cargo de conciencia? Sí, profe. Gracias, Sofía. Bien, esta terminología que aparece en esta filmina es poco usual en Costa Rica, no está en la legislación costarricense, pero la traigo a colación porque está en los libros de doctrina, muchos de los cuales son españoles, y está tomada de la Ley General Tributaria española. Pero se utiliza, digamos, extensivamente en América Latina, a pesar de que quizás no tenga reconocimiento positivo en nuestro país. ¿Qué es la cuota íntegra? La que resulta de aplicar el tipo de gravamen a la base liquidable según una cantidad fija señalada al efecto. ¿Cuál es este concepto de que estamos hablando? Estos 11.446.100. Esa es la cuota íntegra. ¿Qué es la cuota líquida? Obtenida la cuota íntegra, le aplico algunas deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos en la ley. Por ejemplo, el artículo
15 de la ley del impuesto sobre la renta, anótenlo y léanlo por favor en su momento, permite deducir por el cónyuge y por los hijos, permite deducir una cierta suma. Profe, ¿puedo repetir cuál es? 15 de la ley. Este cuadrito no es del 2021, es del 2019, este que aparece aquí, pero vean que es más o menos lo mismo que vimos en el cuadrito anterior. Sin caja, solamente impuestos sobre la renta. Cuota íntegra, multiplicar renta neta por este conjunto de tipos o tramos. En el 2019 a este señor o a esta señora le correspondía sobre 47 millones. Ay, se me pasó. Le correspondía 9.8 millones. Esta es la cuota íntegra. Pero resulta que en el 2019 podía restar por el cónyuge 26.880 colones. Entonces, del impuesto de los 9 millones menos los 26, eso da la cuota líquida. También podría restar ahí a sus, si tuviera hijos en edad escolar. La cuota diferencial es la cuota líquida menos deducciones. Noten que en cuota líquida hay deducciones, en cuota diferencial hay deducciones. Estas segundas, o estas últimas, son aquellas que son exenciones, no las que son gastos del artículo 8, según vimos en su momento, sino las que son equivalentes materialmente a una exención. Y además se restan, para llegar al concepto de cuota diferencial, las retenciones que hubiera sufrido y los pagos a cuenta que hubiera sufrido ese contribuyente. En ese periodo fiscal, que era el viejo periodo fiscal antes de que fuera modificado por la ley 9635, tenía que hacer un primer pago a cuenta de su impuesto sobre la renta, de acuerdo con el artículo 22. ¿Se acuerdan que leímos el artículo 22 y hicimos algún poquito de ejercicio sobre cómo se calculaba? Un primer pago de 3.194.000 al último día hábil de marzo, al último día hábil de junio y al último día hábil de septiembre, de tal manera que pagó en pagos anticipados parciales a cuenta del impuesto sobre la renta un total de 9.584.993,97 colones. Es decir, si su cuota íntegra eran 9.8 y sus pagos parciales son 9.5 millones, le queda de cuota diferencial 549.000 colones. Casi todo el impuesto que tenía que pagar ya lo pagó anticipadamente el 28 de marzo, el 28 de junio y el 28 de septiembre. Noten que en este ejemplo hay también una exención, que es esta que estoy señalando con el cursor, no sé si la alcanzan a ver, que está prevista en la Ley de Protección al Trabajador y que consiste en que aquellos que aporten a pensión complementaria pueden restar de su renta bruta hasta el 10% de sus ingresos. Y si lo hacen, ese 10% no forma parte de la base imponible. ¿Qué quiere esto decir? Eso es una exención. El 10% de sus ingresos, si se aporta a una pensión complementaria, está exento del impuesto. Entonces, en esta terminología, la cuota diferencial viene dada por los pagos parciales, por las retenciones que hubiera sufrido, por los ingresos a cuenta,
y también por esos aportes al régimen de pensión complementaria. Y colorín colorado, esta primera parte de la clase se ha acabado. Nos vemos en unos minutos. Dice Ana que ya entendió lo que expliqué. Nos vemos pues en 10 minutos.